Judío de la tribu de Benjamín, Saulo fue enviado por sus padres desde muy joven a Jerusalén, donde se instruyó en la ley de Moisés con el fariseo Gamaliel. Luego ingresó a la severa secta de los fariseos, convirtiéndose en un perseguidor y enemigo de Cristo. Lo apasionado de su persecución lo llevó a ofrecerse al sumo sacerdote para ir a Damasco a arrestar a todos los judíos que confesaran a Jesús. Pero Dios decidió mostrar su misericordia y paciencia con Saulo, y ya cerca de Damasco, una luz del cielo brilló sobre él y sus compañeros, cegándolo por espacio de 3 días, tiempo en el que permaneció en casa de un judío llamado Judas, sin comer ni beber. Por revelación de Cristo, el cristiano Ananías fue al encuentro de Saulo, quien recuperó la vista y se convirtió, accediendo al bautismo y predicando en las sinagogas al Hijo de Dios, con gran asombro de sus oyentes. Así, el antiguo perseguidor blasfemo se convirtió en apóstol y fue elegido por Dios como uno de sus principales instrumentos para la conversión del mundo. Precisamente en el camino de Damasco, en los inicios de la década del año 30 del siglo I, se verificó el momento decisivo de la vida de San Pablo. A partir de entonces, inesperadamente, comenzó a considerar pérdida y basura todo aquello que antes constituía para él el máximo ideal, casi la razón de ser de su existencia. ¿Qué es lo que le sucedió? Al respecto, San Lucas narra ese acontecimiento en los Hechos de los Apóstoles. Cristo resucitado se presenta como una luz espléndida y se dirige a Saulo. Transforma su pensamiento y su vida misma. El esplendor lo deja ciego, y así se presenta también exteriormente lo que era su realidad interior, su ceguera respecto de la verdad, de la luz que es Cristo. San Pablo, por tanto, fue transformado por un acontecimiento, por la presencia irresistible del resucitado, de la cual ya nunca podrá dudar. Ese acontecimiento cambió radicalmente la vida de San Pablo y se debe hablar de la conversión. Él mismo nunca habló detalladamente de este acontecimiento, tal vez porque podía suponer que todos conocían lo esencial de su historia. Todos sabían que, de perseguidor, había sido transformado en apóstol ferviente de Cristo. Jesús murió crucificado, fue sepultado y tras su resurrección se apareció primero a Cefas, es decir, a Pedro, luego a los 12, después a 500 hermanos que en gran parte entonces vivían aún, luego a Santiago y a todos los apóstoles. Al final de este relato, recibido de la tradición, añade: y por último, se me apareció también a mí, dice San Pablo. Así, sus escritos convergen en un punto fundamental. El resucitado habló a San Pablo, lo llamó al apostolado, hizo de él un verdadero apóstol, testigo de la resurrección, con el encargo específico de anunciar el Evangelio a los paganos, al mundo grecorromano. En ese momento no perdió cuanto había de bueno y de verdadero en su vida, en su herencia, sino que comprendió de forma nueva la sabiduría, la verdad, la profundidad de la ley y de los profetas. Se apropió de ellos de modo nuevo. Al mismo tiempo, su razón se abrió a la sabiduría de los paganos al abrirse a Cristo con todo su corazón.